Ok, la segunda parte. Ya eso lo que vimos en la primera parte es un recordatorio de lo que son las propiedades de la adición y la multiplicación en los números enteros. Y como les mencioné al principio, estas operaciones, la adición y la multiplicación, eh, son una extensión de las operaciones en los números enteros. O sea, que cumplen exactamente lo mismo si es que las operamos entre números enteros. Digamos, por ejemplo, que eh, recordemos la multiplicación entre números racionales, digamos, por ejemplo, 3 quintos por 7 cuartos. La multiplicación, recordemos que eh, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. ¿Sí? Eso sería 21 veinteavos. Ya, pero ¿qué pasa si pusiéramos números enteros? Digamos, eh, 2 enteros por, por 6 medios. Eso nos tendría que dar un número entero. Entonces 2 y de hecho nos tendría que dar como 2 enteros, es 2 y 6 medios, eso es 3, nos tendría que dar 6. Entonces tenemos en el numerador 2 por 6, tenemos en el denominador 1 por 2 y si ven, tenemos 2 y 2 en numerador y denominador y los podemos simplificar. Y eso es 6 partido por 1, o sea, 6 enteros y eso es 6. Entonces, el resultado de 2 enteros y 6 medios es lo mismo que 2 por 3. La adición también es una extensión de la adición en los números enteros, a pesar de que parezca tan extraña. Digamos, por ejemplo, que tenemos 5 enteros y le sumamos 40 quintos. Entonces vamos a usar la fórmula estándar, o sea, multiplicamos denominadores, eso lo dejamos en el denominador, y en numerador multiplicamos cruzado, o sea, 5 por 5 más 1 por 40. Eso sería 25 más 40 en numerador y en denominador dividido por 5. Y 25 más 40, eso es 65. Y 65 quintos, eso es 65 es 13 por 5 y 5 es 1 por 5. Entonces simplificamos y queda 13 enteros, o sea, 13. Y efectivamente, 5 enteros, eso es 5, y 40 quintos, eso es 8. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que esta operación tan complicada es exactamente lo mismo que sumar 5 más 8. Eh, a eso se refiere con que sean extensiones. Y como son extensiones de los resultados, también tendría que extenderse lo que es las propiedades. Y de hecho se extienden las propiedades y eh, ahora trabajemos con A, B y C, en vez de ser enteros, van a ser racionales. Entonces, en vez de ser enteros, van a ser racionales. Ya. Eh, entonces, trabajemos con tres números racionales.
A, B, C en Q. Ya, entonces se sigue cumpliendo la clausura. O sea, si sumamos dos números racionales, el resultado va a ser un número racional. Lo mismo la multiplicación, si multiplicamos dos números racionales, el resultado es un racional. La conmutatividad también se sigue cumpliendo, tanto en la multiplicación como en la adición. La asociatividad también, el elemento neutro también, la distributiva también, y la novedad que agrega la multiplicación en los racionales, que agrega la existencia de un elemento inverso. Esto se nota de esta manera: a elevado a menos 1, y la razón de eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos potencias, así que ténganlo en mente para el futuro. La idea del elemento inverso, así como en la adición, el elemento inverso era un elemento tal que al sumárselo a un número a nos daba el elemento neutro de la adición, o sea el 0. En la multiplicación es análogo, o sea, un elemento tal que al multiplicarlo por un número a nos da el elemento neutro de la multiplicación, o sea el 1. Y ese número lo anotamos por este a elevado a menos 1, que eso simplemente significa a elevado a menos 1, eso es 1 dividido por a. A es un número racional, no es necesario que sea un número entero. Entonces, el hecho de que tengamos 1 dividido por a, ¿qué nos dice? Recordemos que en los racionales no podemos dividir por 0. Entonces nuestro denominador no puede ser 0, ya sea racional o entero. No puede ser 0. Entonces este elemento inverso no va a existir para a igual a 0. Porque eso significaría que estaríamos diciendo que esta división existe en los racionales, y eso no es cierto. Eso no pertenece a los racionales. Entonces cualquier elemento de los números racionales, salvo el 0, tiene elemento inverso. Digamos, por ejemplo, el 5, su elemento inverso es un quinto. ¿Por qué? Porque 5 por un quinto, eso es 5 enteros, por un quinto, eso es 5 por 1, dividido 1 por 5, simplificamos el 5 y nos queda 1 dividido por 1, que eso es un entero. Cuando tenemos un número ya que no es un número entero, también se puede obtener su inverso multiplicativo de la siguiente manera. Digamos, por ejemplo, 3 cuartos. Su inverso es simplemente, como lo detallé en la guía anterior para definir la división, es invertimos el orden del numerador con el denominador. Entonces sería, el denominador aquí es 4, entonces el inverso va a tener numerador 4, y el numerador de esta fracción es 3, entonces su inverso va a tener denominador 3. Entonces el inverso de 3 cuartos es 4 tercios. 4 tercios. Y eso lo podemos comprobar. 3 cuartos por 4 tercios, eso es 3 por 4 dividido 4 por 3. Y aquí el 4 lo podemos simplificar con el 4 y el 3 con el 3. Y eso nos da 1 dividido por 1. Y eso es 1. Entonces, esa es la única novedad que agrega la multiplicación de los números racionales.
una única novedad, pero muy importante. Ok, tenemos una tercera parte bien cortita y con esto terminamos por esta vez.